Radio Veneno. Lo que muy pocos saben es que en 1934 Harpo se convirtió en el primer artista norteamericano que trabajaba en Rusia después de la Revolución. Combatió el terrible invierno y la estricta seguridad gubernamental para mostrar al circuito del caviar el verdadero significado del marxismo. En estas desconocidas secuencias tomadas por un cámara ruso, Harpo toca directamente para un público que obviamente sabía apreciar. Cuando finalizó la gira de buena voluntad, el embajador de los Estados Unidos en Moscú alistó a Harpo como correo diplomático. Él nunca supo qué secretos había en el sobre adherido a su pierna, pero en aquellos días en que amenazaban las nubes de tormenta de la guerra, él estaba dispuesto a arriesgar la vida para ayudar a su país. Aquellos mismos nubarrones se cernían sobre la carrera de los hermanos.